Feliz lunes, feliz arranque de semana. Bueno, estamos viviendo un lunes negro, las caídas han continuado en todos los mercados, los asiáticos han caído un montón, los europeos, los americanos también han tenido caídas, los futuros han abierto con caídas y ahora el mercado también ha abierto y también con algunas caídas. El S&P ahora mismo testeando un nivel crítico, testeando los máximos del 2021 y Bitcoin también finalmente, ¿no? Era raro que Bitcoin se mantuviera como se estaba manteniendo con respecto a estas caídas y finalmente el día de ayer rompiendo los mínimos anteriores, los mínimos de marzo y testeando también otro nivel crítico que no puede permitirse perder. Ustedes ya saben qué niveles es, de todo modo lo veremos. Sin embargo, a pesar de todo el miedo que hay ahora mismo en el mercado, hay mucho miedo, lo estamos viendo en las noticias, en los periódicos, crisis, recesión, etcétera, etcétera. A mí personalmente se me parece un poco a lo que vivimos en el 2022. ¿Se acuerdan, gente, del 2022 también? Esas malas noticias, caídas, miedo. ¿Y qué pasó luego? 2 años de mercado alcista. Así que, gente, de verdad no entren en pánico. Vean esto como una gran oportunidad una vez más. Una gran oportunidad después de 2 años de mercado al alza. El dinero se hace realmente en periodos de crisis, en periodos de recesión. Cuando todo cae es cuando realmente tendremos que aprovechar para comprar. Empezamos a tener señales, indicadores muy sobrevendidos. Le echaremos un vistazo. Así que bueno, vamos a ver cómo termina el día de hoy. Hoy va a ser un día en el que yo creo que tenemos que ser un poco pacientes, esperar a ver qué va terminando de hacer el mercado. Y a ver esta semana cómo se va desarrollando, a ver si hay algún anuncio con respecto a los aranceles, si vamos a entrar en una negociación o no, o si señor Naranjito tira para atrás. Bueno, en fin, muchas cosas a nivel macroeconómico que están pasando. Así que, pero vuelvo y de verdad quédense con esta idea, gente. No sabemos todavía si ya hemos marcado un suelo, todavía no lo sabemos, todavía no hay señales para eso. Pero gente, de verdad, como lo decía en el 2022, aprovéchense de estas caídas. Si cae más, yo creo que va a ser una gran oportunidad para acumular índices, acciones, etcétera. En estos periodos es cuando realmente se puede hacer y se puede aprovechar para luego hacer mucho dinero. Así que bueno, gente, les voy a mostrar gráficos, qué niveles críticos precisamente tenemos que vigilar para no pensar que vamos a seguir cayendo. Y gente, nada más, like, me gusta, comenten, suscríbanse y no me enrollo más, vamos allá. Vamos a empezar por Bitcoin. Bitcoin el día de ayer y durante el día de hoy rompiendo los mínimos de marzo. Ahora mismo intentando volver a recuperar estos mínimos anteriores. Importante que esta vela semanal siguiera cerrando por encima, ya no solo de este mínimo, sino por encima de la media de 50. Finalmente testeando esa media de 50, aquí se quedó muy cerca de hacerlo, aquí ya ha testeado, como por ejemplo vimos en estas zonas de aquí, ¿lo ven? Así que muy atentos a esta media de 50. Importantísimo que Bitcoin siga manteniendo esa media de 50 a nivel semanal, que no empecemos a ver velas semanales cerrando por debajo de esa media de 50. Ustedes ven que durante todo este movimiento al alza, desde que Bitcoin empezó, pero voy a quitar las otras dos medias para que lo veamos mejor. Voy a quitar la de 21 y la de 100, ¿vale? Ustedes ven que desde que Bitcoin empezó a subir, esta media de 50 en todo este movimiento al alza no la ha perdido. Aquí la testeó. No tuvimos velas semanales cerrando por debajo de esa media. Bitcoin continuó con el movimiento al alza. Incluso testeos a esta media fueron puntos de compra y oportunidad para acumular Bitcoin. Aquí finalmente ha testeado una vez más. Por eso importante que no empecemos a ver que esta vela semanal no empiece a cerrar por debajo de esta media. Sería la primera vez que viéramos ese movimiento en prácticamente 2 años. Y obviamente un cierre de vela semanal por debajo de esta media pues sería una indicación
bastante negativa. Y lo mismo también con respecto al Gaussian Channel. Mirad, es que está justo en ese nivel, ¿lo ven? Que no pierda esta media, la pérdida una vela semanal cerrando por debajo de esta media, pues eso sería ya una vela semanal cerrando por dentro de este canal. Tenemos que ver como por ejemplo aquí en esta zona en julio del 21, movimiento que vengo comentando ya durante varios vídeos. Mira aquí también cómo viene a testear la media, incluso rompe. Mirar estas velas semanales, mirar incluso esta vela semanal también entra dentro del canal, pero ustedes ven que las velas semanales siguen cerrando por encima de la media y por encima del canal, y luego Bitcoin tuvo un nuevo rebote. Así que para no pensar que vamos a continuar cayendo, es importante que veamos un movimiento como este y no como este de aquí. Ustedes ven que aquí sí que empieza a romper la media, ya empezamos a tener velas semanales y cerrando por dentro, cerrando por debajo de la media de 50, disculpar, y cerrando por dentro del canal, y a partir de ahí pues vimos este movimiento bajista. Así que este nivel es crítico que Bitcoin siga manteniendo. Y yo vuelvo y comento, gente, que mientras Bitcoin siga manteniendo estos niveles y veamos movimientos como estos de aquí, pues podríamos ver un movimiento de rebote, ¿vale? Así que ese es el nivel a vigilar, y que no tengamos, gente, que no tengamos velas semanales cerrando por debajo de estos niveles. A nivel diario, bueno, hemos visto que ayer testeó este nivel. Ahora mismo Bitcoin intentando recuperar, a ver si nos deja una gran mecha de abajo hacia arriba, que esta vela cierre de tal cual como está ahora, que se desnude, que nos deje una gran mecha, a ver si también nos deja una barra de volumen alta para pensar, ¿no?, que podríamos tener un rebote desde esta zona que nos deje una vela especie martillo, como también por ejemplo lo vimos en esta zona de aquí, una gran mecha de abajo hacia arriba, como por ejemplo también aquí tuvimos una vela martillo, y como por ejemplo lo vimos también aquí en el marzo del 23. Ustedes ven que también tenemos una vela martillo con entrada de volumen para por lo menos digamos que nos confirme en el corto plazo que Bitcoin pueda tener un rebote. ¿Y un rebote a dónde? Precisamente gracias al movimiento bajista que tuvimos, pues Bitcoin nos ha dejado un hueco. Vamos a buscar el de futuros de la CME. Mirar el hueco aquí. Bitcoin tendría que rebotar aproximadamente en la zona de los 84 para terminar de cerrar este hueco. Así que bueno, no podemos descartar que a pesar de la caída que estamos teniendo, pues Bitcoin, si nos deja esa vela martillo que estoy comentando, pues incluso no vaya y cierre ese hueco en la zona de los $84,000 para redondear. También comentar que a nivel diario, Bitcoin ahora mismo con este movimiento seguimos marcando una gran divergencia positiva, con lo que a pesar de las caídas, digamos que lo positivo podría ser que estemos teniendo estas divergencias ya en una zona de sobreventa. Y aquí mirar cómo este mínimo es descendente con respecto al anterior, este también es descendente con respecto a este, mientras que aquí en el RSI son ascendentes, una clara divergencia positiva. Ahora, también con respecto al S&P 500, mira, el S&P ha venido rompiendo mínimos importantes, rompió la zona de los 5.000 puntos aproximadamente, también rompió este mínimo, que también era otro mínimo de abril del 24, y ha venido a testear lo que es el máximo, mirar, de enero, de diciembre, enero del 21, enero del 22, máximo histórico anterior, y mirar cómo ha venido a testear ese máximo en esta zona de aquí. Ya también a nivel diario, muy sobrevendido,
muy sobrevendido. El S&P también tiene un hueco por aquí en la parte de arriba, con lo que incluso podremos ver un pequeño rebote para que cerrara ese hueco, pero ya en una zona de sobreventa. Todavía no hay divergencias, todavía no vemos divergencias. Importante que el S&P, para no pensar que va a continuar cayendo, que no rompa estos máximos, que siga manteniendo estos máximos anteriores como anterior nivel de resistencia, como nuevo soporte. Y además, a nivel semanal, mirar el RSI a nivel semanal en el S&P 500 sobrevendido. Este RSI no estaba en un punto tan bajo. Prácticamente, mirar, desde la caída del COVID, desde marzo del 20, en este movimiento que tuvimos aquí, también se sobrevendió, pero no tan sobrevendido como lo estamos viendo en este momento. Y aquí empezamos a tener divergencias y aquí marcó el suelo de esta caída. Así que bueno, gente, muy posiblemente podríamos estar cerca a un suelo temporal, que empezáramos a ver algo de rebotes desde la zona en la que estamos. Todavía, vuelvo y repito, no tenemos indicaciones de que ya hemos marcado un suelo, pero vuelvo y repito, gente, estas caídas son oportunidades como lo vimos aquí durante el 22 y como también lo vimos aquí en el 20. Y también otra cosa que es negativa, pero a la vez, cuando el VIX, el índice de la volatilidad, el índice del miedo, ha estado en los puntos que vamos a ver ahora, han sido también puntos muy interesantes para aprovechar estas caídas. Y aquí lo tenemos. Mirar dónde está el VIX ahora mismo. La última vez que estuvo en estos puntos tan altos fue precisamente en agosto del 24. En agosto del 24 fue cuando el S&P tuvo esta gran caída y luego tuvo un rebote. Y también muy cerca de estos puntos anteriores. El VIX, mirar, vamos a ponerlo, así. Mirar, el VIX no estuvo tan alto desde octubre del 2008, pleno crack bursátil. Luego vino estos puntos en la caída del COVID. Luego, mirar, estos puntos altos anteriormente han sido puntos donde se han marcado suelos. Y el VIX, bueno, teniendo este gran movimiento al alza, ya también en un punto alto en el RSI. Cada vez que el VIX está en estos puntos altos, pues luego hemos visto retrocesos en el VIX y hemos visto movimientos alcistas en los mercados. Así que bueno, vuelvo y comento, todavía es pronto para pensar que ya hemos marcado un suelo, pero ustedes ven que indicadores a nivel de gráficos grandes, semanales, diarios, muy sobrevendidos. El VIX en un punto bastante alto, no estaba en este punto tan alto desde el año pasado prácticamente. Y ustedes ven que también cuando tenemos la unión de todas estas cosas que les estoy mostrando y les estoy comentando en este vídeo, luego hemos visto grandes rebotes. Así que de verdad, gente, no lo vean con miedo, al contrario, véanlo como una gran oportunidad. En las recesiones, en las crisis, es cuando realmente podemos hacer mucho dinero. Yo incluso ahora mismo he aprovechado para meter un largo aquí en Ethereum. Este es el profit que estoy teniendo ahora mismo. Mañana voy a hacer un vídeo con respecto a Ethereum y también haré un vídeo con respecto a las altcoins, que me lo preguntan bastante. Así que atentos. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información del vídeo. Like, me gusta. Comenten ustedes qué piensan. Y si tú, que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. Hasta luego.